Ya, súper. Vamos entonces. Ahí alcanzo a ver algunas, sí. Alcanzo a ver algunas. Vamos a hablar de los malos hoy día. Vamos a empezar a hablar de los seres espirituales malos. Así que, como decía adelante, Salmo 91 abierto. Prendan una velita, algo así, para que, para que los espíritus chocarreros no los molesten. Eh, Vamos a ver que el mundo espiritual relacionado a los buenos y relacionado a los malos no tiene tantas diferencias. Y las diferencias que tiene son relacionadas a las ubicaciones. ¿Dónde están alojando estos espíritus? Porque van a ser espíritus, van a seguir siendo espíritus. Eh, pero depende del lugar donde estén, el lugar donde se muevan, va a ser su disposición. Entonces vamos a ver que hay varios términos que se repiten con esto. Principalmente los términos van a ser como el inframundo, el Seol, o la Tierra. La Tierra, vamos a ver que hay mucho relacionado con la Tierra, eh, que tiene que ver con justamente este lenguaje de seres espirituales malos. También hay mucho relacionado con algo que les voy a mencionar, pero lo voy a detallar en la próxima clase, que son las rebeliones espirituales. Hoy día vamos a alcanzar a ver la primera, pero nos van a quedar dos rebeliones espirituales por revisar. Entonces, hoy día se van a dar cuenta que les voy a hablar de la segunda rebelión, de la tercera rebelión, pero eso no les va a quedar 100% claro hasta la próxima clase. Porque ahí lo vamos a ver en detalle y vamos a pasar mucho rato hablando de las rebeliones espirituales. Eh, y, por ejemplo, vamos a ver que en Génesis 3, la serpiente, cuando es juzgada por Dios después de todo lo que pasó en el jardín del Edén, le dice que comerá polvo. Comerás polvo todos los días de tu vida. Como la canción de Queen. Another one bites the dust. Otro muerde el polvo. Refiriéndose a alguien que pierde. Comerás polvo. Entonces, ¿qué pasa aquí con esta serpiente? Es echada a la tierra. A la tierra. Vamos a hablar más rato en detalle de esta serpiente. Vamos a pasar un ratito hablando de la serpiente. Pero aquí fue echada a la tierra. Y va a vivir en la tierra. En ningún momento se habla de que esta serpiente vuelva a estar en presencia de Dios. Sino que se dice que fue echada a la tierra. Eh, También se ocupa este término en Jonás 2. No sé por qué le puse una apóstrofe, era una tilde. Jonás 2. En Jonás 2 dice que después de haber sido echado al mar y después de haber sido tragado por este pez, dice: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio. Tú escuchaste mi clamor, me arrojaste a lo profundo del mar, al corazón mismo de los mares, las corrientes me envolvían, etc. Y después dice que se lo tragó la tierra. Entonces, y creo que pasamos por aquí anteriormente. ¿Dónde estás, Jonás? ¿Estás en el mar? Sí. ¿Estás en el sepulcro? También. ¿Estás debajo de la tierra? Sí. ¿Estás en la fosa? Sí. Porque todos son lugares relacionados con el reino de la muerte, donde van a parar los muertos, o lugares de caos. Esa explicación requiere un poco más de espacio, pero el caos total de Génesis 1 se refiere a dos lugares en específico: el agua y el desierto. El concepto de caos para ellos está relacionado a esos dos términos. Entonces, que hable de mar y que hable de aguas, perdón, de tierra, se condice con esos términos. En Jeremías 17 también. Jeremías 17:1. Vemos que
Dice, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro. Grabado está con punta de diamante sobre la tabla de su corazón, sobre los cuernos de sus altares. Bien se acuerdan sus hijos de sus altares junto a árboles frondosos, de sus imágenes de Aserá sobre las altas colinas y sobre mi montaña campo abierto. Entonces, aquí el campo abierto también se refiere a estos lugares donde pueden habitar estos seres espirituales. Y vamos a ver eh, que cuando hablemos de Lilith, no sé si conocen la historia de Lilith. Eh, vamos a ver que la mención de Lilith en la Biblia no es la que todos creen, no es una mujer que Dios creó en un principio y no se quiso someter a Adán, sino que hay otra mención de Lilith en el Antiguo Testamento. Entonces vemos que los términos son relacionados con tierra, con sepulcro, cosas así, que también están relacionadas con la serpiente en Génesis 3, porque la serpiente, al tentar a Adán y Eva, hace que pierdan el acceso al árbol de la vida. Y cuando tú te alejas del árbol de la vida, mueres. De hecho, Pablo dice que por medio de Adán entró la muerte por el pecado, pero ¿qué es lo que entró? No dice que entró el pecado, dice que entró la muerte. ¿Por qué? Porque desde que el ser humano pecó, perdimos el acceso al árbol de la vida. Entonces todos vamos a morir. Y eso también se asocia a esta serpiente. El reino de la muerte tiene varios términos, como les decía, y de hecho se los voy a dejar en el chat. El famoso Sheol, o Seol, como lo traducimos nosotros, que es el sepulcro, básicamente. Mawet, que es la muerte. Eretz, que es tierra. Y Bor, que es la fosa. Y si se fijan, todos estos lugares son opuestos cósmicos al cielo. De hecho, a ver, voy a buscar cosmología judía aquí para que lo vean. Cosmología judía. Y van a ver que el opuesto al cielo es justamente uno que esté más bonito, este. Me encantaría irme en el detalle de esto porque esto es súper interesante, pero no es un curso de Génesis 1. Pero quiero seguir leyendo. ¿Y dónde quedó esta imagen? Ahí. Si se fijan, están los cielos donde están el sol, la luna y las estrellas. Están las aguas de arriba. Y sobre las aguas de arriba está el trono de Dios. Y el opuesto cósmico al trono de Dios es el Seol. Entonces por eso se ocupa también el abismo, como dice acá. Se ocupa este lenguaje. ¿Por qué? Porque si Dios habita acá, si nosotros nos vamos al otro extremo de Dios, vamos a llegar a este lugar, al Seol. Entonces por eso se empieza a ocupar este lenguaje del abismo, del Seol, de la muerte, etcétera, donde ellos entierran a los muertos, entonces quedan debajo de la tierra, apuntando a la idea del Seol. Eh, por ende, todo lo que viva en estas regiones va a ser relacionado con seres siniestros, con seres temibles. Entonces vamos a revisar algunos términos a través de todo el Antiguo Testamento que nos van a dar luces acerca de cómo se ha tratado a los habitantes de este mundo relacionados con el mundo espiritual. Así que vamos a partir con uno de los más famosos, y se lo voy a dejar en el chat, que son los Refaim.
Eso lo encontramos en Primera de Crónicas 20, versículo 4. Después de esto, hubo una batalla contra los filisteos en Geser. Fue en esa ocasión cuando Sibecai el Husatita mató a Sipai, descendiente de los Refaim, los gigantes. Y ese gigante era un filisteo. ¿Irá a aparecer algún otro filisteo por ahí? Claro que sí. Gigante. De hecho, aparece aquí el hermano de Goliat. Entonces, todos estos gigantes, de alguna forma, están relacionados con el mundo de la muerte. Vamos a ver por qué. Vamos a ver que es una historia que se desarrolla. Eh, Dice que había otro gigante, un hombre altísimo que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie. 24 dedos en total. Pero el hermano de David lo mató. Entonces, de alguna forma está relacionado toda la muerte de los gigantes con la línea de el elegido de Dios. En otras partes se traduce como sombras, refiriéndose a espíritus de estos gigantes muertos. En Isaías 26, 14. Ya están muertos y no revivirán. Ya son Refaim, ya son sombras y no se levantarán. Entonces, ya son muertos. Muertos, sombras. ¿Y a qué se refiere? A otros señores que los han gobernado. En Job 26 se traduce como muertos. Job 26, 5. Un estremecimiento invade los Refaim, a los que habitan debajo de las aguas. Entonces, lo que les decía, debajo de las aguas están habitando los Refaim, los muertos. Ante Dios queda el sepulcro al descubierto, nada hay que oculta a este destructor. Y en Proverbios dice literalmente que estos son habitantes del inframundo, en Proverbios 21. Proverbios 21, 16. Quien se aparta de la hacienda del discernimiento irá a parar entre los muertos, como si fuese un lugar físico. Entonces, como los muertos están en este sector, los que no tengan discernimiento, los que no sean inteligentes, terminan ahí. Terminan entre ellos, entre los Refaim. En Proverbios 9 también dice una idea parecida. Proverbios 9, 18. Dice, la mujer necia es escandalosa, frívola y desvergonzada. Y dice que empieza a llamar a los inexpertos. Cosa que es una constante en Proverbios hasta el capítulo 10, más o menos. Dice, pero esto ignoran, ¿quiénes? Los inexpertos, los que se dejan engañar por la mujer necia. Ignoran que ahí está la muerte y que sus invitados caen al fondo de la fosa. Entonces habitan en lugares del inframundo. Ahora, los gigantes del tiempo de Moisés y de Josué eran considerados Refaim. Por ejemplo, Deuteronomio 3, versículo 11, habla de este rey, Og, rey de Basán. Por cierto, dice, el rey Og de Basán fue el último de los gigantes. Su cama era de hierro y medía 4 metros y medio de largo. O sea, este personaje medía al menos 4 metros, por 2 de ancho. Todavía se puede ver la enrabada de los amonitas. O sea, se guardó esa cama. Aunque algunos dicen sarcófago. Y justamente apunta a esto, a que
Este rey algo relacionado con la muerte tenía. Tanto así que dormía en un sarcófago. Eh, entonces, y está relacionado con los Rephaim, con los gigantes. En Josué 12 también se hace la misma mención. El otro rey era Og, rey de Basán, uno de los últimos refaítas. Aquí no lo traduce. Entonces, es de esas decisiones raras que toman los traductores bíblicos a veces que a veces traducen nombres y otros no. Parece que eran de los refaítas, que residían en Astarot y Edrei. Este rey gobernaba desde el monte Hermón. Anoten eso, por favor. Anoten eso en el ladito, porque en la próxima clase eso va a ser, pero requete contra crucial que lo entiendan. Este rey gobernaba desde el monte Hermón, en Salcá, en toda la región de Basán, y da todos los lugares que gobernaba, pero relacionados a pueblos que se oponían a Moisés. Y en Deuteronomio 2 también se les pone otro nombre, relacionado con otro clan en realidad. Dice, tiempo atrás vivió allí un pueblo fuerte y numeroso, el de los emitas, que eran tan altos como los anaquitas. Tanto a ellos como a los anaquitas se les consideraba gigantes. Pero los moabitas los llamaban emitas. ¿Qué es lo interesante de esto? Que quienes sacaron estos gigantes de ahí fueron los descendientes de Saúl. De alguna forma, la promesa también alcanzaba para ellos, porque lograron echar fuera gigantes, cosa que hizo el pueblo de Israel. Y obviamente esto está linkeado con Génesis 6, que es de donde se da inicio a toda esta tradición de gigantes, donde los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres y tuvieron gigantes. Eso este capítulo lo vamos a ver en detalle mañana. Perdón, mañana, la próxima clase. Les quería hacer más clases, pero la próxima clase vamos a hablar en detalle de esto. Eso con los refaim, con los refaitas, con los anaquitas, con los gigantes. Generalmente cuando nosotros hablamos del mundo espiritual de los relacionados a malos, mm, generalmente en el mundo cristiano se mueve en torno a los demonios, a Satanás y para contar. Algunos, dependiendo su tradición o su corriente, mencionan esto de los demonios territoriales y cosas así. Vamos a ver que hay mucho más que eso. Están incluidos todos esos. Pero hay mucho más, muchísimo más. Entonces hemos reducido el mundo espiritual malo y hemos dejado de lado algunas cosas que tenemos que volver a ponerle atención. Les voy a mostrar una imagen de el dios Mot. El dios Mot, si se dan cuenta, acá se ve como un gran pez tragando. Distintas representaciones apuntan a figuras tipo cabra, que va a ser importante también. Y sí, básicamente eso. Después todo se trata acerca de él. Pero Mot era el dios de la muerte de Canaán. Y el dios Mot se caracterizaba por, justamente lo que muestra esta imagen, consumir dioses y consumir seres humanos. Ahora, dentro de la teología judía no hay, Dios no tiene un antagonista. No hay nadie que se pueda comparar en fuerza a Dios. Hay seres espirituales y seres humanos que
se oponen a Dios, pero no son antagonistas en el hecho de tener la misma fuerza, el mismo poder, etc. Eh, para los judíos la muerte está bajo la autoridad de Yahvé, eh, pero dentro de eso también se entiende que la muerte no es un lugar agradable. Por ende también se empiezan a desarrollar ciertas ideas acerca de quién tiene el control del reino de la muerte. Y si bien esto no aparece en el Antiguo Testamento, lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, en Hebreos 2. En Hebreos 2:14. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana, refiriéndose a Jesús y refiriéndose a los que ponen su fe en él. Eh, Él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte. Entonces aquí se desarrolla esta idea del dominio de la muerte, que es atribuida al diablo. Y que también lo podemos ver en Apocalipsis. En Apocalipsis 2. Donde vemos que... No, perdón, Apocalipsis 1. Habla de que Jesús estuvo muerto, pero vive por los siglos de los siglos y tiene las llaves de la muerte y del infierno, del Hades. Entonces, de alguna forma, el autor de Hebreos dice que la muerte, el diablo tenía el control de la muerte, y ahora dice que Jesús tiene el control de la muerte, tiene las llaves de la muerte y del infierno. Esto está relacionado con contexto del Antiguo Testamento. Entonces, por eso lo estoy mencionando acá. Y esto está relacionado a algo que se llama el ciclo de Baal. De hecho, veamos si hay imágenes acerca del ciclo de Baal. Nunca se me ocurrió buscar imágenes acerca del ciclo de Baal. Sí, hay. Pero no hay imágenes que apunten a esto. Pensamiento social de la iglesia, no tiene nada que ver. Y anime, no tiene nada que ver. Aquí hay un poco de esta imagen donde se muestra Baal, donde tiene que luchar con Yam, el mar, y después tiene que luchar con Motu, que es Mawet o Mot, es la muerte. Ahora, de aquí nace la idea de que Jesús tiene las llaves de la muerte y del infierno. Y de que Satanás tenía el poder sobre la muerte. ¿Qué es lo que pasa en el ciclo de Baal? Baal se enfrenta a Mot y Mot mata a Baal. Y a los 3 días, Baal resucita, derrota a Mot y emerge del inframundo como el príncipe de todo, el príncipe del mundo de los vivos y el príncipe del mundo de los muertos. Y la palabra para príncipe, se las dejé en el chat, es Sebul. Por ende, Baal pasa a ser el príncipe. Baal pasa a ser el Baal Sebul. Y de ahí viene el famoso Belcebú. Entonces, ¿cuál es el paralelo que se hace? Se pone a Jesús ahí, derrotando al diablo y quitándole las llaves de la muerte y del infierno. ¿Por qué? Porque estuvo muerto. Entonces esta idea viene influenciada por la idea del ciclo de Baal y es aplicada a Jesús, y nosotros la entendemos así también. La entendemos como Dios derrotando a la muerte y emergiendo como el que tiene el control sobre la vida y la muerte. Él decide cuál es el destino final del ser humano. De ahora en adelante, y pone a Jesús como el juez de esto. Quien puso su fe en Jesús es el que vivirá para siempre. El que no puso su fe en Jesús
va a correr el destino del diablo, de Satanás y de todos los que lo siguen. Entonces, eso da pie a esta idea que encontramos acá de las llaves de la muerte y el infierno. Está basada en contexto Antiguo Testamento, solo que no aparece mencionado directamente. Voy a avanzar porque en realidad quería dejarlo hacer preguntas, pero en realidad dejémoslo al final. Vamos a hablar de espíritus, pero no espíritus acerca del mundo espiritual, sino que otro tipo de espíritus. O sea, están relacionados, pero la palabra para espíritus es ovot en plural, u overim. Esa palabra para espíritus. Pero también están relacionados con ciertos lugares donde se supone que vivían estos espíritus, por ejemplo, en Números 21. Sí, Números 21. Dice que los israelitas están en Moab. Los moabitas, acuérdense que los moabitas no eran muy buenas personas. Dice que los israelitas se pusieron en marcha y acamparon en Obot. Y después acamparon en Abarín. Otra palabra relacionada. ¿Se acuerdan lo que le dije en el chat? Obot, Oberim. Lugares relacionados con espíritus. Son lugares donde se realizaban cultos de necromancia. La necromancia es contacto con los muertos. En Ugarit es un lugar al norte del territorio de Israel que creo que hoy por hoy es Siria. No quiero imágenes. Siria, sí. En Ugarit se encontraron varios textos antiguos y dentro de ellos se mencionaba un culto que realizaba el rey de Ugarit que estaba relacionado con invocar a los Refaim. ¿Se acuerdan de los Refaim? Ya. Ellos querían invocarlos a ellos para celebrar una cena. Y el rey de Ugarit comía con estos espíritus que venían a celebrar. Y según la tradición, ellos venían en carros y se juntaban en un lugar en específico que menciona Ezequiel, solo que como no tenemos ese contexto de fondo, no entendemos este versículo. En aquel día abriré en Israel en el valle de los viajeros. ¿A qué se refería con los viajeros? Aquellos espíritus que venían a comer con el rey de Ugarit. Entonces ellos venían a comer, viajaban. De hecho, literalmente se les decía a ellos los que vinieron. Entonces, en este valle de los viajeros, está apuntando a este lugar. Frente al mar, de ahí dice Dios que va a poner una tumba para Gog. Gog, una de las ciudades que se ocupó como ejemplo de rebeldía. Ese lugar le cortará el paso a los viajeros. No se está refiriendo a viajeros comunes y corrientes. Se está refiriendo a ese tipo de viajeros. Allí enterrarán a Gog y todo su ejército y lo llamarán Valle del Ejército de Gog. ¿Por qué? Porque así van a purificar el país. Para enterrarlos y purificar el país, los israelitas necesitarán 7 meses. Cáchense el nivel de contaminación que implicaba esto. Que 7 meses tuvieron que hacer esto para que el lugar quedara purificado. Entonces, obviamente, esto pasa colado cuando no tenemos el contexto. Pero apunta a estos espíritus que viajaron y que Dios les corta el paso. Nunca más vuelven a pasar por ahí. Ahora, este tema de los espíritus
espíritus también va a estar relacionado con ciertas prácticas que Dios prohíbe. Como por ejemplo, Deuteronomio 18. Deuteronomio 18 que dice: Cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar Gideoni. Y les dejo la palabra en el chat nuevamente. Gideón. La adivinación. De hecho, también se traduce como medium acá. Medium espiritista, que también aquí hay una frase. Esto medium espiritista, les voy a dejar la frase en hebreo, porque se van a dar cuenta que combina el of con el Gideón. Porque esa frase, servir de medium espiritista, es literalmente Soel of we Gideoni. Entonces, si Gideón es adivinación, entonces esto se refiere a medium para poder adivinar, preguntarle a los espíritus, que es distinto a consultar a los muertos. Ojo con eso. Vamos a llegar a los muertos. Esto está hablando de otro tipo de espíritus, no seres humanos muertos, sino que espiritistas consultar a otro tipo de espíritus. Dios no prohibiría, no haría prohibición, no sé si existe la palabra, prohibiría, ¿sí? Estas cosas si no fuesen reales, si no tuviesen algún efecto. Porque estas cosas generan dependencia. Si tú le preguntas a un espíritu, vas a querer volver siempre a consultarle ese espíritu y probablemente no definas nada en tu vida sin consultarlo con un espiritista. No sé si ustedes conocen gente así, pero yo he conocido gente que es esclavizada a la adivinación, al tarot, etc. A la lectura. El Junior Playboy andaba leyendo La Máscara al completo. Cosas de ese estilo. Pero al final lo que apunta a esto es buscar información donde no es necesario buscar la información. En fuentes no puras. Los israelitas podían buscar saber el futuro mediante el Urim y el Tumim, que eran las piedras que tenía el sacerdote en el efod. Y también tenían otras formas, echaban suerte, etc. Pero nunca consultar a los medios, nunca consultar a los espiritistas. En Levítico también se usa de esta misma forma. Levítico 19. Levítico 19:31. No acudan a la necromancia, ni busquen a los espiritistas, porque serán impuros por causa de ellos. Yo soy Yahvé. Entonces deja claro, oye, no busquen a estos espíritus. Tienen que buscarme a mí. Entonces sería una prohibición vacía si él le dice, no, en realidad estos espiritistas no hacen nada, solo engañan. Algún tipo de información te dan. Solo que no tenemos que buscarla ahí, tenemos que ir a Dios. Y lo mismo con los muertos. Lo que hablábamos en el capítulo anterior. Cuando dice 18, ¿cuánto es? 18:11. No, nada que ver. Deuteronomio 18:11, no Levítico. Deuteronomio. Servir de medio o consultar a los muertos. Y aquí es consultar a los metim. A los metim. ¿Se dan cuenta que está relacionado con la palabra mot y la palabra mawet? Que son las palabras relacionadas con el mundo de los muertos.
Entonces, aquí sí se refiere a seres humanos muertos, a los cuales tú puedes consultar. En número 17 se refiere de esta forma. Ah, no sé, 13, 14, no. Me equivoqué en el número y ahora no sé cuál es. 27, veamos si es 27. Si no, no me acuerdo dónde era. 13, 14. Sí, aquí. Cuando le dice, partirás de este mundo para reunirte con tus metim, con seres humanos muertos. Entonces, de alguna forma, Dios le prohíbe al pueblo de Israel consultar también a los seres humanos muertos. ¿Por qué los seres humanos también? Esto eh, implica que, uno, que los seres humanos muertos tienen un grado de conciencia. Uno, se van a reunir con los antepasados, se dan cuenta, pero también tienen un tipo de información. Cuando hablamos de esto de Samuel, eh, cuando lo, cuando van cuando Saúl lo va a consultar, y va con la divina, eh, y es Saúl mismo. Saúl le dice, eh, Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me molestas haciéndome subir? Y Saúl le dice, estoy angustiado, los filisteos me están atacando, Dios me ha abandonado, ya no me responde ni por profetas ni por sueños, así que decidí llamarte. Pero si el Señor se ha alejado de ti y se ha vuelto tu enemigo, ¿por qué me consultas a mí? Le dice Samuel. El Señor ha cumplido lo que había anunciado por medio de mí. Entonces es Samuel mismo. Y él le dice, el Señor te entregará a ti y a Israel en las manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos se unirán a mí y el campamento israelita caerá en poder de los filisteos. Entonces, no son prohibiciones vacías. Estas cosas son reales. La gente que consulta estas cosas se está conectando con algo real. Eh, ¿Qué generan estas cosas? Adicción, esclavitud, no necesitar a Dios para acceder a la información. Eh, entonces, aquí estas provisiones son para ser tomadas en serio. Escucha, me pican los dedos por permitirle hacer preguntas, así que una pregunta. Así que estas cosas pueden generar debate. No sé si se conectó más gente. Sí. ¿Y una pregunta? ¿No? Ok. Tengo una Ah, pregunta. dele nomás, pasta. Eh, Hace un tiempo estuve leyendo un libro acerca hablan un poco acerca de la crueldad de Dios del Antiguo Testamento. Y Ujú, precisamente hablan acerca del juicio de Dios, pero lo colocan en un tono feo, del juicio de Dios hacia los pueblos que no eran judíos o israelitas. ujú. Pero la persona que escribe también hace su defensa y explicaba exactamente lo mismo que tú estás diciendo, que los pueblos paganos eran pueblos que literalmente entregaban sus hijos a los dioses, los quemaban, eran personas que tenían relación con el mundo, con el inframundo, con el mundo espiritual de oscuridad, y que eran literalmente personas que, como sin piedad, por así decirlo. Sí. Eso, Sí, eh, hay toda la narrativa de la conquista de la Tierra Prometida está relacionada con la lucha con gigantes. mm, Entonces también tenemos que entender el contexto de los gigantes y qué es lo que opina Dios al respecto. Ya vimos un poco lo que opinaba, claro, pero claro. también tenemos que ver de dónde nace esto. Y vamos El a ver que nace. trasfondo, Nace nace de una rebelión espiritual mezclada con una rebelión humana. sí, correcto, sí. Entonces, al final, claro, vamos a ver que toda esa narrativa tiene un sentido detrás. No es agradable, obviamente. No es agradable leer eso,
Eh, pero, pero al final, es justamente, cuando leímos Génesis 6, lo que provocó eso fue el aumento de la maldad en la tierra. Entonces, ¿qué estaba provocando estos pueblos de gigantes? El aumento de maldad en la tierra. Vamos a ver que por medio de estos gigantes se le enseñaron cosas a los pueblos según las tradiciones tanto babilónicas como israelitas. Se le enseñaron arte de guerra, destrucción y cosas así. Entonces, de alguna forma esto le ayudó a los seres humanos a perfeccionarse en destruirse. Y Dios dice, esto no puede ser, yo no hice el mundo para esto. El otro texto dice que no creó la tierra para que quedase deshabitada. Entonces Dios está juzgando esa acción. Y Dios es lento para la ira, pero esa ira. Él va a demostrar su ira cuando es necesario. Eso, avancemos. Gracias, pastor, por la pregunta. Bien buena. Eh, Vamos a hablar un poco de términos relacionados con lo geográfico. Eh, y esto va a estar relacionado con la tercera rebelión que vamos a hablar en la próxima clase. Pero hay estos famosos espíritus territoriales, algunos le dicen demonios territoriales, pero en realidad demonios territoriales es una mala aplicación de los términos. Debería ser espíritus territoriales y esto lo encontramos en Deuteronomio 32. Este Deuteronomio 32 habla de que Jesurún engordó y pateó, refiriéndose a Jerusalén, se hartó de comida, se puso corpulento y rollizo, abandonó al Dios que le dio la vida y rechazó a la roca, su Salvador. Lo provocó a celos con dioses extraños. Entonces el contexto es pueblo de Israel adorando a otros dioses. Lo hizo enojar con sus ídolos detestables. Ofreció sacrificio a los demonios. Y ahí está el problema. Porque la palabra que se ocupa ahí no es la palabra para demonios. Es la palabra Shedim. Y la palabra Shedim apunta a dioses de otras naciones. Solo que esta es la única vez que se usa esta palabra. Entonces, dentro de todas las traducciones dijeron cuál fue el término que más aplicaba en el español y es demonios. De hecho, nunca he hecho este ejercicio, pero veamos cómo lo tradujeron otras versiones. Las otras versiones, demonios, diablos, demonios, dioses paganos. La NBB, no sé cuál es, pero ella da en el clavo. Demonios, a espíritus, ya una buena traducción, demonios, diablos, dioses falsos, también, buena traducción. Vamos a ver que no son demonios, los demonios son otra cosa, ya he dicho esto un montón de veces, pero los demonios son otra cosa. Pero dice que ofreció sacrificio a los Shedim, que no son dioses que no habían conocido, dioses recién aparecidos, dioses no honrados por sus padres. Entonces, como que los demonios quedan un poco descolocados ahí, porque en realidad viene hablando de dioses de otras naciones. Entonces, se dan cuenta que todo el contexto está hablando de Israel tiene a su dios asignado, que es Yahvé, y el resto de las naciones tiene otros dioses, e Israel se va a adorarlos a ellos. Esto está relacionado con la tercera rebelión y con el Salmo 82 que vamos a ver en detalle en la próxima clase. Y también hay espíritus que tienen dominio sobre naciones. Lo vimos en Daniel 10. Este espíritu que era el príncipe de Persia. Y después aparecía el príncipe de Grecia, ya con nombre específico de nación. O sea, hay espíritus que tienen control sobre naciones en específico. Y esto lo vamos a ver en detalle en la próxima clase, porque esto se expande en la Biblia muchísimo. Tanto así que llega hasta el Nuevo Testamento. Y tanto así que llega hasta el día de hoy. Entonces, eso lo vamos a ver con detalle en la próxima clase. Hay otras figuras que se mencionan que están relacionadas con el desierto.
En Levítico 16, cuando se hace este sacrificio del día de la expiación, Yom Kippur, se toman dos machos cabríos. Un macho cabrío se va a sacrificar para el Señor y otro dice que va a ser soltado en el desierto. Y si uno revisa el pie de página, dice, literalmente dice para Azazel. Puede significar el demonio que habita en el desierto. Entonces, de alguna forma, uno va para el Señor y el otro va para Azazel, sea quien sea Azazel. Dice que Aarón ofrecerá como sacrificio expiatorio el macho cabrío que le tocó al Señor, pero presentará vivo ante el Señor como propiciación el macho cabrío que soltará en el desierto, es decir, lo enviará a Azazel. Y más abajo esto se hace cuando Aarón haya terminado de hacer propiciación por el santuario, o sea, sacrificio por el santuario, haber rociado la sangre en el altar y pedir perdón por los pecados del pueblo de Israel, va a presentar el macho cabrío vivo y le va a imponer las manos sobre la cabeza. No para que se sane, sino para que cargue todas nuestras iniquidades y transgresiones. Cualesquiera, me reza esa palabra, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Así el macho cabrío cargará con ellos y será enviado al desierto por medio de un hombre designado para esto, y el hombre soltará en el desierto al macho cabrío, y este se llevará a tierra árida todas las iniquidades. O sea, se la lleva a Azazel. Azazel, si es un espíritu al que le corresponde recibir todos los pecados. Y él, ¿qué está apuntando esto? El tabernáculo es el lugar donde Dios habita, el pueblo de Israel es donde Dios habita, por ende, no hay espacio para el pecado en ese lugar. Entonces, como el pueblo peca, Dios creó una vía para que no murieran por el pecado, y eso es el día de la expiación. Y hace que un macho cabrío sea sacrificado y otro lleve todos los pecados y se los lleve fuera. Y siempre hacemos la conexión con Jesús, con este espíritu, perdón, con este macho cabrío, el que se sacrifica. Pero Jesús también fue sacado de la ciudad. Hubo un hombre que lo ayudó a llevar la cruz. Y se lleva afuera de la ciudad todos nuestros pecados. Entonces en Jesús está el cumplimiento de estas dos imágenes. Es genial la Biblia. El punto es, en el desierto, Hebreos. ¿cómo? Eso está, la cita esa está en Hebreos. Sí. De hecho, Hebreos toma todas las figuras casi todo del Antiguo Testamento y lo pone a Jesús en el medio. Es genial. Pero el punto es que en la tierra seca, el lugar donde el ser humano no puede vivir, y por ende, si un ser humano llega allá, lo más probable es que muera, allá corresponden los pecados. Allá va todo lo malo. Y todos los animales que están en el desierto, no los comemos, porque son impuros. Esto entonces nos lleva a esta idea de los dioses, de los espíritus machos cabríos. Nunca más volverán a ofrecer ningún sacrificio a sus ídolos que tienen forma de machos cabríos, con los que se han prostituido. Y algunos le ponen ahí demonios, pero no tiene... Ya vimos que meter demonios en cualquier otro lado no calza. De ahí viene la idea de las bandas de metal de tener una figura de un macho cabrío desde acá. Los machos cabríos son... De hecho, hay un dios, no recuerdo qué pueblo, que es un macho cabrío que tiene una cola y tiene cachos. Obviamente es un macho cabrío, pero tiene una cola con punta de flecha. El famoso cola de flecha viene de ahí. De esta representación, de estos ídolos machos cabríos. Entonces, de alguna forma, los animales que viven en el desierto también son representaciones o se ocupan como representaciones de ídolos, de otros dioses relacionados con lo impuro. Y en Isaías 13 hay otro ejemplo
y esto es lo que les mencionaba de Lilith. Hay una historia que les conté antes, que Lilith era la primera mujer que Dios creó, se la presentó a Adán y ella no quiso someterse a Adán, por ende se escapó y se transformó en una alma libre. En realidad no hay ninguna mención de eso en la Biblia. La narrativa tampoco calza porque a la mujer no se le dice que se someta al hombre. El sometimiento de la mujer es solo consecuencia de la caída. Entonces no es algo que Dios pedía antes. Ni tampoco lo pidió después, solo dijo, esto va a pasar porque ustedes definieron por sí mismos lo que era bueno y lo que era malo. Eh, entonces se generó toda una historia al respecto, pero en realidad la mención que se hace en la Biblia acerca de Lilith apunta a la destrucción de Babilonia. Dice que va a quedar como Sodoma y Gomorra cuando Dios las destruyó. Nunca más volverá a ser habitada. O sea, va a ser un desierto, ni poblada en los tiempos venideros. No volverá a acampar allí el beduino, ni hará el pastor descansar a su rebaño. Allí descansarán las fieras del desierto. Su casa se llenarán de búhos, allí habitarán las avestruces, brincarán las cabras salvajes, o sea, los machos cabríos. En sus fortalezas aullarán las hienas, en sus lujosos palacios los chacales. Su hora está por llegar y no se prolongarán sus días. Ahora, ¿cuál es la mención a Lilith? Los búhos. Porque si yo busco a la diosa Lilith y busco la imagen de la diosa Astarte, que es la misma, vamos a ver que está representada cuando cargue la página. Muy lenta. Vamos a ver que está representada con lechuzas, búhos. ¿Se dan cuenta que las lechuzas están relacionadas con todo lo malo? Eh, entonces esta diosa está representada por estas lechuzas y aquí hay chacales, los mismos que eran mencionados. ¿Se dan cuenta? Tiene pies también de búho. Cada una de las menciones de búhos, avestruces, cabras salvajes, hienas, chacales es una referencia a algún dios babilónico. Y dice que cuando Babilonia sea destruida, lo único que van a quedar ahí van a ser estos espíritus derrotados. Entonces lo territorial también tiene un rol que jugar aquí, solo que lo vamos a desarrollar más en la próxima clase. Nos vamos a tomar los últimos minutos para hablar de Satanás. ¿Quieren hablar de Satanás? ¿Cómo les cae Satanás? Nada que ver, voy a buscar Satanás. Génesis 3. Génesis 3. Dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. No dice que sea un animal del campo. Dice que era más astuta que todos los animales del campo. Entonces, ¿por qué está esa frase ahí? Porque dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo, pero termina siendo maldita entre todos los animales. Entonces, el punto es pasar de ser astuta, de ser arum, a ser maldita. Entonces no está haciendo una clase de zoología, de cómo, de si tenían pies o no, está apuntando a que de alguna forma este ser era mucho más que un animal. La palabra serpiente es la palabra nahash y tiene tres traducciones posibles, tres usos posibles. El primero es serpiente. El segundo es el que engaña o el que adivina o el que entrega conocimiento. ¿Cómo puede ser que tenga tantos significados? Porque como son solo consonantes, a medida que tú vas cambiando las vocales se van transformando en distintas palabras. El que engaña, el que adivina, el que entrega conocimiento y por último, el que brilla.
Entonces vimos que el que brilla, escribí brilla ahí, pero el que brilla, eh, apunta a un ser espiritual. El brillo apunta a un ser espiritual. Y tiene consistencia porque está cerca de Dios, está en el trono de Dios, pero después de su rebelión, ya lo vimos, es echado por tierra. Nunca hay mención alguna de que este ser espiritual puede volver a entrar a la presencia de Dios. Ninguna. Eso es importante para algo que vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Dónde se menciona a esta serpiente fuera de Génesis 3 que no sea el Nuevo Testamento? En ningún lado más. Esa es toda la mención que tenemos. Pero sí se hace mención, se hace una comparación de ciertos reyes con un personaje que estuvo en el jardín del Edén y que se compara con algo que podría calzar acá. Por ejemplo, Ezequiel habla de esta profecía al rey de Tiro. ¿Quién es el personaje principal de la profecía? El rey de Tiro. Pero vamos a ver que le dice cosas al rey de Tiro que son imposibles también que sean para él. Fíjense, eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios. Es imposible que el rey de Tiro esté en Edén porque se pierde el rastro del Edén después de Génesis 4. Entonces, estabas en Edén, en el jardín de Dios. Claramente, el rey de Tiro no estaba en el jardín del Edén, pero se está haciendo la comparación. Adornado con toda clase de piedras preciosas, rubí, crisólito, jade, todas estas piedras que tienen una característica en común, brillan. Dice que todo eso estaba especialmente preparado para ti desde el día en que fuiste creado. Fuiste elegido querubín protector. O sea, era un protector del trono de Dios. Por ende, estaba cerca del trono de Dios. Estabas en el santo monte de Dios, caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. Entonces, sigue estando en el Edén, en el santo monte de Dios. Y dice que la maldad halló cabida en ti, por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré entre las piedras de fuego. Piedras de fuego, o sea, piedras que brillan. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo, a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría, pero eso te arrojé por tierra. O sea, se dan cuenta que está haciendo varios paralelos con la historia de la serpiente, pero la aplicación no es directa a la serpiente, sino que hace la comparación. Rey de Tiro, te volviste tan orgulloso que hay una historia relacionada con un personaje que está en el monte de Dios, en el Edén, que también se volvió tremendamente orgulloso y quiso ponerse por sobre Dios. Y después le dice, te eché por tierra. Entonces, se toma esto como una referencia a algún tipo de personaje que en Edén vivió esta misma realidad que está viviendo el rey de Tiro, que se creyó mejor que todos. Y se aplica lo mismo para el rey de Babilonia, cuando vemos Isaías 14. Del 12 al 15. ¿A quién se le está hablando? Al rey de Babilonia. Y dice, ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Esa frase, traducida al latín, significa Lucifer. De ahí sale el famoso Lucifer. No es que Lucifer sea un nombre, sino que se le está refiriendo como lucero de la mañana, que es cuando ustedes se levantan temprano y ven la última estrella brillar, que es Venus. A eso se está refiriendo. De hecho, el texto en hebreo dice Halal ben Sakar, como estrella hija de la mañana. Tú que sometías a las naciones has caído por tierra.
Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Entonces está queriendo gobernar por sobre los seres espirituales. Gobernaré desde el extremo norte, en el monte de la reunión, haciendo referencia al monte Hermón. Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo, pero he sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de las fosas. Entonces, lenguaje en común que ha hecho a los teólogos pensar que hace referencia al mismo personaje de Génesis 3. Estas son las únicas referencias a las cuales se puede asociar Satanás en el Antiguo Testamento. Y ustedes me preguntarán por Job. Irra, ¿qué pasa con Job? Yo les diré al tiro lo que pasa con Job. Cuando nos vamos a Job 1, dice que llegó el día en que los ángeles, literalmente los hijos de Dios, debían hacer acto de presencia ante el Señor. Entonces queda al tiro por responder la primera pregunta. Si este personaje fue echado de la presencia de Dios, ¿por qué debería estar de nuevo ahí? Dejémosla ahí. No tenemos ningún argumento bíblico para decir que volvió a estar en la presencia de Dios, ni que Dios lo recibió de vuelta. Vamos a ver en las otras rebeliones espirituales que Dios no permite que vuelvan los otros seres espirituales. Y dice que con ellos se presentó también Satanás. Y Satanás está escrito con mayúscula. Pero nosotros vamos a ir al hebreo y vamos a ver que en la Biblia paralela, cuando nos vayamos al interlineal, Job, ¿cuánto es? Job 1:6. Job. Job. El único problema con esta página Biblia paralela es que es lentísima. Es terrible. Es muy frustrante. 1:6. Carga todo. Y después nos vamos al interlineal. Y nos vamos a dar cuenta de un detalle lingüístico, sintáxico, no sé cómo será la palabra, que dice, obviamente está escrito en este sentido, dice, Wayi Hayom, Wayabou Bene Ha Elohim, Eliyaseb al Yahweh, Wayabou Gam Hasatan, Betukam, Hasatan. Entonces está escrito y en una transliteración o sea, en al pasarlo a caracteres latinos sería Ha-Satán. ¿Qué es Ha-Satán? Es el Satán. Ha es el artículo. El Satán. ¿Cuál es el problema con esto? Que en español yo puedo decir la Arami, el Isra, el Adrián, la Evelyn. Y funciona. Nosotros no nos podemos referir entre nosotros así. Sin embargo, en inglés, yo no puedo decir de Israel, de Evelyn, de Adrián, de Arami. No funciona. Tú no puedes poner un artículo antes de un nombre propio. En el hebreo es lo mismo. Tú no puedes poner un artículo antes de un nombre propio. Y aquí hay un artículo antes del Satán. Entonces Satán no puede ser un nombre propio porque estamos violando la gramática judía. Por ende, no podemos interpretar este Satanás con mayúsculas. Ahora, ¿qué significa Satán? Opositor. Entonces, con ello se presentó también un opositor. Y un opositor no necesariamente es alguien malo. Si yo voy por la calle y veo que alguien le está pegando a una mujer, y yo voy y le digo a la policía, oye, ¿sabe que allá le están pegando a una mujer?
yo soy un opositor del agresor. Entonces no necesariamente es malo. No es tiene una labor, que es decir, oye, esta persona está haciendo algo malo, necesitamos tomar acciones al respecto. Entonces no podemos asumir eso de este Satanás. O sea, no podemos asumir que es el Satanás que nosotros todos conocemos. Uno, porque está en presencia de Dios. Primero, ya habíamos visto que había sido echado. Pero segundo, en ningún momento acusa pecado, solo le dice, mira, al parecer le está yendo bien porque tú haces esta cosa. Y Dios le dice, ya, quítale esto. Y después dice, lo mismo, quítale lo otro. En el capítulo 2. No es la única vez que aparece. En Zacarías 3 también aparece. Y con el mismo Satán antes. Dice, entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, y a Satán, y a el opositor, que estaba a su mano derecha como parte acusadora. ¿Qué pasa aquí? El ángel del Señor reprende a este Hasatán y le dice, ¿acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Refiriéndose a Josué. Entonces, ¿qué estaba pasando? El Satanás está acusando a este sumo sacerdote, Josué, de probablemente estar impuro. El ángel del Señor le dice, cállate, Satanás. Pero vamos a ver que este Satanás no estaba mintiendo. Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel le dijo a los que estaban allí dispuestos a servirle, quítenle las ropas sucias. Y a Josué le dijo, como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa. Entonces, ¿qué está pasando? El ángel del Señor está haciendo una excepción. De la misma forma que limpiaron a Isaías cuando estaba en la presencia de Dios y fue un serafín con una brasa hirviendo y le tocó la boca y lo purificó. Acá es lo mismo. Por orden del ángel del Señor, este personaje es purificado, pero sí tenía culpa. Entonces, no podemos asumir maldad en las acciones de este Satanás. Es un opositor. Es un opositor, pero no sin con base. Hay otro ejemplo de Satanás que lo vimos anteriormente, pero no me acuerdo los capítulos. El censo. Irra, Dale, dale. Hoy no lo escucho. en el pasaje anterior, ¿puedes volver? ¿Sí? Ahí está presente el ángel del Señor, Ujú. ¿cierto? Y luego después dice, le dijo a Satanás. Sí. Sí, ambas partes están con el artículo. El Hasatán y Hasatán. Ya. Ahora, dice en el versículo 3, dice, Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel, Ujú. ¿cierto? Hace referencia al ángel del Señor. Sí. Así que el ángel les dijo a los que estaban allí, dispuestos a servirle, quítenles las ropas sucias. O sea, estamos hablando del ángel del Señor. Sí, el ángel del Señor le está diciendo, está dando esa orden para que le quite las ropas sucias a Josué. Sí, correcto. Ujú. Luego después dice, y a Josué le dijo, como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa, y Ujú. ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. El contexto es que es el ángel del Señor, Sí, el ¿cierto? Que lo ángel. libera de la culpa, Sí. y es el que lo viste con ropas espléndidas. Ujú. Entonces, y de hecho después le hace la advertencia. Le dice, Claro, oye, compórtate bien, pórtate bien. claro. O sea, ahí básicamente podríamos decir que Hasatán
está Ujú. ocupando el lugar de un acusador. Sí, Eso es lo que estaba ocurriendo, ¿no? sí, es un acusador. Y de hecho, Hasatán es el acusador. Esa es la traducción. Ya, De hecho, la palabra Satán se ocupa 2 veces se refiere al ángel del Señor mismo como Satán. Otras 7 veces se refiere a seres humanos que están siendo opositores de otro ser humano. La única vez que tiene un uso distinto es justamente lo que le estaba mencionando del censo, donde ya. en, eh, en 2 Samuel dice que la ira del Señor se encendió contra Israel y le dice a David, haz un censo. Y en Crónicas dice que Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. ¿Quién fue al final? En Crónicas dice que fue Satanás. En 2 Samuel dice que fue el Señor. Entonces el uso de la palabra Satanás en este caso parece apuntar a una acción misma de Dios mediante un opositor. Mediante este opositor. Entonces, también este Hasatán aparece obedeciendo a Dios. Cosa que sería bastante raro que este personaje también hiciera. Porque, uno, no está en presencia de Dios. Segundo, es un rebelde. ¿Por qué él le habría de obedecer a Dios? Eh, entonces, es especial la forma que tenemos que tratar los textos acerca de Satanás en el Antiguo Testamento. Los 3 textos que les di son los que hacen la mención más clara. Todo el resto hay que hacer cierta gimnasia para poder adaptarlos al Satanás y de alguna forma van a quedar cortos. Ahora, ¿cómo se une después este término? Porque vimos que ninguno de los términos asociados a Satanás en el Antiguo Testamento se relaciona con el Satanás que nosotros conocemos. ¿Cómo llegaron a unirse estos términos? En el periodo del Segundo Templo, se unieron todas estas ideas y después llegamos a Apocalipsis cuando dice que Satanás, que es la serpiente, el dragón antiguo y mete una juguera a todos los términos. Eh, entonces, la idea de Satanás tal como la conocemos hoy en día no es una idea nacida en el Antiguo Testamento, sino que fue una idea que se fue derivando, que fue evolucionando hasta la idea que tenemos en el Nuevo Testamento que mete en una juguera todos los términos, pero eso no significa que en el Antiguo Testamento todos esos términos se refieren a Satanás mismo. Entonces, esa lectura un poco más cuidadosa cuando tengamos que leer acerca del Antiguo Testamento, no vamos a encontrar tanto el lenguaje del Satanás como lo conocemos en el Antiguo Testamento. A menos que interpretemos todas las menciones de Satanás como nombre propio, pero vimos que no se puede hacer eso porque estaríamos violando la gramática hebrea. Ahora, esta idea del Satanás como el gran rebelde se empieza a unir, por ejemplo, se toma la idea de Azazel y se empieza a unir la idea de Satanás con Azazel. Después se toma la idea del opositor de Job, de Ezequiel. Después se toma la idea que vimos de Baal. Y ahí sí se empiezan a mezclar toda esta idea. Se empieza a ocupar la palabra diablo, que es como el engañador. eh, y al final se meten todo esto en una juguera y sale el Satanás que conocemos nosotros en el Nuevo Testamento. Y esa explicación del Nuevo Testamento es mucho más simple porque es el Satanás que todos tenemos en nuestra mente ahora. Entonces no sacamos tanto, vamos a hablar de su destino, finalmente, pero no...
está casi todo dicho acerca de ese Satanás. No hay mayor información. Eh, entonces, esta lectura del Satanás del Antiguo Testamento tiene que ser un poco más cuidadosa. Porque llega el momento donde le atribuimos cosas a Satanás que ponen en entredicho a Dios. Que Dios le dé permiso a Satanás para tocar nuestra vida. Esa idea parece ser, o sea, de partida está basada en una mala lectura del texto, sin tomar en cuenta la gramática. Eh, y segundo, nos vemos a Satanás en presencia de Dios nuevamente, hasta que se encuentra con Jesús, pero se encuentra en la tierra. Nunca volvemos a tener imágenes de este Satanás frente a la presencia de Dios. No tiene nada que hacer frente a la presencia de Dios. Fue echado. Tiene cero autoridad para estar ahí. Y Dios nunca se la devolvió. Cuando hablemos de las siguientes rebeliones, vamos a ver que Satanás no es el único que tiene prohibido el acceso, sino que hay otros seres espirituales que también tienen prohibido el acceso. Eso por hoy. Sé que la última parte es bien densa y enredada, pero necesitamos ser precisos y prolijos con el lenguaje bíblico para no atribuirle cosas a Dios que son que no tienen nada que ver con, con su carácter. Dios no trata con Satanás, no hace pactos con Satanás. Satanás está derrotado. Satanás no es ni siquiera comparable con Dios. Eso. Preguntas, dudas, comentarios, que deben haber 700.000. ¿Alguien tiene preguntas, Sí, comentarios? ¿Qué les pareció la primera parte en donde Israel estaba compartiendo acerca de estos seres espirituales que se representan con varios nombres entre los dioses paganos, y también la provisión de Dios de que el pueblo de Israel no se relacione con ellos? y yo noté una cosita aquí que para mí por lo menos es importante, que son las imágenes. Hay hartas imágenes que se guardan de los dioses antiguos, de los fenicios, babilónicos, y, y claro, porque es más fácil de ver, po, ¿cachai? Es mucho más fácil aterrizar una imagen medio mística y esa ponerla y eso se hace real. Y, y eso me parece interesante porque Dios no se muestra, bueno, en ningún momento Él se quiere mostrar casi como físicamente, como algo, oye, soy un becerro, soy un león, no sé, ¿cachai? Como que hace como, o eso entiendo yo que Él como que se le hace alusiones a Él, pero nunca llega a su nivel, ¿cachai? Eh, pero esas imágenes acaban siendo igual de perdición. Aunque Dios hizo imágenes de él. Ah, Sé nosotros. lo que somos. Nosotros. Somos nosotros. Nosotros somos las representaciones de él en la tierra. Eso va a ser importante cuando hablemos de la última clase. Interesante eso que dice Irra. Buena, súper. Sí. Y lo otro, igual, no sé si cuando estaban escuchando, Israel hablaba acerca de los demonios en relación, por ejemplo, a este vínculo en donde aparecen los gigantes. ¿Surgen preguntas a partir de ahí? De ahí. Igual eso va a quedar. La próxima clase lo vamos a ver en así, ultra Ah, detalle. perfecto, Vamos a hacer ultra perfecto. zoom a eso. En la última parte me tinca que pueden haber quedado más dudas. Probablemente era nuevo también escuchar acerca Ujú. de este tema de Satanás. Eh,
Ahora, esto no es inventado por mí. Eh, hay mucho material acerca de justamente esta postura que el Satanás del Antiguo Testamento no es la misma figura que del Nuevo Testamento. De la del Nuevo Testamento, una idea un poco más elaborada. Pueden encontrar harto material de eso. Hay mucho material al respecto. Mucho, mucho. Ya dejé de compartir pantalla. Voy a ver si puedo volver a compartir pantalla. Pero, sí. Si ustedes se van a YouTube y buscan eh, bueno, si tienen un rápido internet o un computador rápido, buscan Michael Heiser. eh, Michael Heiser en español, y no sé, pongamos Satanás. Les va a aparecer un video. Dice Rebelión de Satanás. ¿Qué dice realmente la Biblia? Y hay una serie. Hay otro video de 9 minutos que explica justamente lo que estamos hablando. Y así, un montón de cosas más. Hay algunos que están en español, otros que están en inglés, pero los que les mostré, este está en español. Y pueden buscar el canal Michael Heiser en español y les va a aparecer. Y él va bien profundo en esto. Así que eso. Muy bien, gracias Isra. Vamos a buscar esos videitos, se los voy a enviar como link para que los puedan revisar también, ¿ya? ¿Ok? Ya llegó Ricardo Bravo. Vamos a tomarnos unos 7 minutitos. Son exactamente las 20:29. Bienvenido, Ricardo. ¿Les parece 20:35? ¿Está bien? ¿Alcanzan a preparar un café? Sí, muchas gracias. Ya, excelente. Ya Vale, pues, gracias. volvemos en 5 minutos más. Gracias a todos. Aprovechen bien estos 5 minutitos. Chao. Ok. Vale, un abrazo. Igualmente.